Vamos a leer hoy la palabra del Señor en el libro de Hebreos 5, versículo 14. Hoy vamos a leer la versión, la Biblia de las Américas. Y dice así la palabra: pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Bien, mis hermanos, dice el autor de los Hebreos que el alimento sólido, y yo recuerdo muy bien a las madres que dan papillas a sus bebés, la leche que no le debe faltar y que Dios quiera no le falte a ningún bebé, la leche de sus madres, y los alimentos que pueden ellos digerir porque pues su organismo todavía está obviamente no preparado para cosas de adultos. Y la Biblia utiliza lo que es un niño, lo que debe comer y lo que debe comer un adulto para enseñarnos espiritualmente. El alimento sólido, habla el libro de los Hebreos, es para los adultos, mira, los cuales por la práctica. Mis hermanos, es muy importante la experiencia. No hablemos de los años ni de la vejez, hablemos de la experiencia, y la experiencia tiene que ver con la práctica. Si tú practicas muchísimo un ejercicio, te vas a volver tal vez un fisicoculturista, te vas a volver un hombre con un cuerpo atlético. De la misma forma en que se, digamos, ejercita un músculo en el cuerpo, nosotros debemos ejercitar nuestros sentidos, debemos ejercitar nuestra mente y debemos obviamente ejercitar todo lo que tenga que ver con la parte espiritual que nos la da el Espíritu Santo. Entonces el alimento sólido, dice claramente la palabra, es de adultos. Estos adultos, por practicar, no es que sean mejores que nadie, es la práctica la que genera esa facilidad, esa habilidad. Tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Qué importante es discernir hoy en día, mis hermanos, el bien y el mal. Tristemente, he visto hasta pastores enseñándole a sus ovejas que no hay problema con el pecado, que tú no tienes problema, que puedes estar teniendo relaciones sexuales sin casarte, que no hay problema, que Dios entiende, que si tú eres un homosexual, pues Dios ama a todo el mundo, que eso no hay problema, o sea, realmente por eso es que decimos que son días muy difíciles, muy duros, porque los que deben estar atentos, alertas, con los sentidos ejercitados y teniendo discernimiento entre el bien y el mal, no lo están haciendo. Qué triste. Y eso, mis hermanos, nos preocupa. A todos le preocupó también a el Señor, lo dejó escrito en su palabra. Tiene que pasar, lamentablemente, viene la apostasía. Sin la apostasía no viene Jesucristo, dice la Biblia. Apostasía es cuando tú empiezas a negar todo aquello que está escrito en la Biblia, que un día estudiaste, que tú aprendiste, pero que hoy por el gusto de las personas para hacer quedar bien a unos y a otros, y por quedarle bien a este o al otro, entonces cambian lo que Dios, hermano, ordenó. Qué terrible. Y por eso hoy es un día muy especial. Hoy predicamos la palabra de Dios bajo el título La práctica hace al maestro. Recuerda que no se trata tanto de experiencia de ancianos, sino la experiencia de cada persona. Entre más practiques, te haces más fuerte. Destaquemos 3 conceptos de este versículo de Hebreos 5:14. Primero, el alimento sólido es para los adultos, eso sí lo dejó claro el autor. Segundo, ejercitar los sentidos continuamente. Y tercero, lograr discernir el bien del mal. Hermanos, por una larga experiencia, los cristianos maduros pueden comprender las doctrinas de la palabra de Dios.
Aceptará más fácil la doctrina buena como buena y rechazarán la que es falsa como lo que es, un engaño o una mentira. El libro de Juan, capítulo 7, versículo 17, voy a leerte la versión TLA. Si alguien quiere obedecer a Dios, escucha, podrá saber si yo enseño lo que Dios ordena o si hablo por mi propia cuenta. Hay muchas personas hablando por su propia cuenta, enseñando lo que a ellos les parece. Lo que te dije desde el principio, terriblemente pastores que están diciendo que no hay problema que tengas relaciones sexuales sin casarte, porque Dios es bueno, porque Dios acepta cosas, porque tú no sabías. Tristemente hoy las ovejas tienen más temor que los están enseñando. Por eso tienes que abrir los ojos, porque es una era de engaño. Y es que es lógico, en el ambiente se siente el engaño, porque el espíritu del anticristo está ya hace un tiempo largo. Y tiene que pasar, porque el Señor también está pendiente de los que nos vamos a ir por la gracia, el amor y la misericordia de Dios. Si tú escuchas bien este mensaje de hoy, estarás alerta para que no te engañe cualquiera, hermano. Busca la madurez, vuelvo y repito, la madurez no significa que seas un anciano de días. No, la madurez se destaca y se ve en una persona cuando empieza a ejercitarse fuertemente. Ahí te vuelves maduro porque aprendes más. Primera de Corintios 3:2 nos dice, os di a beber leche, dice el apóstol Pablo, y no vianda. O sea, alimento para niños y no viandas, que es para adultos, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Dice con cierta tristeza el apóstol, me tocó volverles a dar leche cuando ustedes ya debían comer alimento sólido. Ya tienen tiempo en el Evangelio, pero no lo han aprovechado y eso es peligroso, hermanos, porque opera el espíritu de engaño. Y entonces, con facilidad, me puedo ir detrás de alguien que me convenza de lo contrario de lo que siempre aprendí. Recuerda que tiene que existir la apostasía, que es devolverme, voltearle la espalda al Señor. Y eso, aunque parezca difícil, no es tan difícil si no estamos alertas. El Señor la semana pasada nos habló de vigilar, de vigilar, de vigilar. Vigilar significa estar atento. Abre los ojos, hermano. Estés pendiente de tu casa, de tu familia. Que la palabra de Dios no falte en ti, que ores, que busques, que sigas estudiando, que te sigas entrenando y fortaleciendo. Hebreos 5, 12 y 13 nos dicen, porque debiendo ser ya maestros, escucha, hay personas que por la experiencia y el tiempo que tienen ya no solamente deben tomar leche, sino vianda, o sea, ya deberían estar fortalecidos. Y el autor de los Hebreos nos dice, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos, o sea, los principios de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad otra vez de leche y no de alimento sólido. Qué triste. No es por incapacidad, no es porque la persona no tenga la inteligencia, no. Es porque no tiene la persistencia, porque ha dejado de lado las cosas que un día lo llamaron para seguir a Dios y se ha dedicado tal vez a las cosas del mundo. Recuerda que las cosas del mundo son temporales, hermano. Las que se ven son temporales. Las que no se ven, que son las espirituales, son eternas, dice la Escritura. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es un niño. Tú a un niño no le puedes exigir que sepa ciertas cosas. Al contrario, tú eres el que está llamado a enseñar a ese niño. Pero lo que dice la palabra es que tú ya deberías enseñar a otros
y lastimosamente te tienen que enseñar a ti. Y te tienen que enseñar no con cosas ya más avanzadas, sino otra vez con leche. Mis hermanos, el Señor nos dice que debemos avanzar y crecer en el conocimiento. El pueblo de Dios, dice el mismo Señor, se perdió por ignorante, por no conocer las cosas de Dios. Ahí cualquiera falla. Primera de Corintios 13, 11 y 12, una vez más, la versión TLA nos dice: ¿alguna vez fui niño? Sí, todos lo fuimos. Y mi modo de hablar, mi modo de entender las cosas y mi manera de pensar eran los de un niño, es lógico. Pero ahora soy una persona adulta y todo eso lo he dejado atrás. Ya no nos podemos comportar como niños. Tristemente, muchos hermanos que ya deberían ser maestros, todavía hay que educarlos como a niños. Hoy es Dios el que te dice, mira, no es un hombre, hermano, no es un pastor, es el Dios del cielo el que te dice, preocúpate por aquello que te va a llevar a la vida eterna. No tengas tanto cuidado de las cosas que son temporales. El versículo 12 dice, ahora conocemos a Dios de manera no muy clara, porque si no se ha insistido en la palabra, no hay un buen conocimiento. Como cuando vemos nuestra imagen reflejada en un espejo, a oscuras. Pero cuando todo sea perfecto, o sea, cuando tú ya no veas por espejo, sino que tengas toda la claridad, veremos a Dios cara a cara. Hermano, aquí nos están hablando de estar allá y no aquí. Ahora lo conozco de manera imperfecta, obviamente, pero cuando todo sea perfecto, podré conocerlo como Él me conoce. Un día veremos todo tan nítidamente y tan claro que aquellas preguntas que todavía te estás haciendo acerca de muchas cosas en la Biblia serán clarificadas allá y no aquí. Pero mientras tanto debemos avanzar y esforzarnos en entender, en clarificar que se trata de una vida eterna por los siglos de los siglos. Esto debería preocupar realmente al mundo entero, hermanos. Tristemente no es así, pero tú que estás escuchando este mensaje y que el Espíritu de Dios te está hablando, yo sé que el Señor te va a ayudar. Porque hay algunos que oyen cualquier cosa. ¿Por qué es tan fácil que yo me cambie y me guste lo que otro dice que nunca yo aprendí y que son cosas nuevas? ¿Por qué tengo como ese comezón, dice la Escritura, de escuchar cosas nuevas y raras? Esto nunca se había visto. Al ser humano le gustan las novedades, ¿sí? Hoy en día, por ejemplo, vemos que mucha gente escucha esto y ten cuidado, se está volviendo homosexual porque está de moda. Qué triste, hermano, cómo dejamos nuestros principios para hacer lo que otro hace simplemente porque lo hace él y no porque me convenza a mí. ¿Por qué es tan fácil eso? ¿Por qué hay tanta facilidad? ¿Y por qué personas, hermanos, que siempre fueron fundados en la palabra, tal vez no sean homosexuales, pero están aceptando el homosexualismo, diciendo que no hay problema porque Dios ama al homosexual y detesta el homosexualismo? Si lees la Biblia, eso no es así. Léete, por favor, el Salmo número 5. No es nuestro tema, pero te lo aconsejo y verás que no es así. Hay que estar con los ojos abiertos, hermanos. El libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 6, nos relata algo parecido que le pasó al apóstol Pablo. Escucha esto. Dios los llamó a ustedes, le dice el apóstol a los Gálatas, y por medio de Cristo les mostró su amor. Por eso casi no puedo creer que en tan poco tiempo hayan dejado de obedecer a Dios y aceptado un mensaje diferente de esta buena noticia, o sea, del Evangelio, como si hubiera otro. En realidad no hay otro mensaje, no hay otro, no existe. Hermanos, pero digo esto porque hay quienes quieren cambiar la buena noticia de Jesucristo,
o sea, el Evangelio, y confundirlos a ustedes. De modo que si alguno viene y les dice que el mensaje de la buena noticia es diferente del que nosotros les hemos anunciado, yo le pido a Dios, mira, ya le pide el apóstol desesperado a Dios que los castigue a aquellos que están enseñando lo malo. No importa que sea un ángel del cielo o alguno de nosotros. Vuelvo a repetirles lo que ya les había dicho. Si alguien les anuncia un mensaje diferente del que recibieron, que Dios lo castigue. En otras versiones dice que sea anatema, o sea, maldito. Realmente cambiar el mensaje del Evangelio, de la palabra del Señor, es ganarse una maldición. El verso 10 nos dice, yo no ando buscando que la gente apruebe lo que digo, ni ando buscando quedar bien con nadie. Si así lo hiciera, yo no sería un servidor de Cristo. Para mí lo importante es que Dios me apruebe. Yo estoy de acuerdo absolutamente con el apóstol Pablo, hermano. Yo me siento igual. Gloria al Señor. Nadie es mejor que otro. Yo menos que cualquiera. Pero yo te digo, sentir que hay que predicar lo que Dios dijo y basarse en lo que dice la Escritura, ser bibliocéntrico y cristocéntrico, me lleva a la bendición. De resto, caeré en manos del maligno, porque es una parte de la idolatría. Tampoco vamos a predicar eso. Ya el Señor nos habló. Recuerda, escucha los audios, porque todos los mensajes que tenemos nosotros son, hermanos, concatenados. Vienen, hermano, por instrucción del Señor, ¿no? En la Biblia no es de nosotros, los hombres, le pertenece al Dios de los cielos. Hay inmadurez para creer fácilmente en otras cosas. Mira, los Gálatas estaban recibiendo a otros, estaban recibiendo nuevas doctrinas, un nuevo evangelio, alguien se inventó cosas diferentes y eso le gusta a la gente. A la gente le gusta que le prediquen otra cosa. Yo he oído a muchos cristianos decir, pues estoy oyendo un pastor hace mucho tiempo y predica y lee la Biblia y siempre es lo mismo. Hermano, la Biblia no te la van a cambiar. La palabra de Dios no cambia, es la misma. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. La Escritura es la misma, igual que Dios. Dios no cambia, Dios no piensa hoy de una forma y mañana de otra. Y vuelve y reescribe la Biblia, así no es. Y por eso debemos entender como maduros en el Evangelio que la palabra es para que nos afiancemos en ella y no para que miremos si hay otra mejor. No existe. Isaías 5:20 dice, hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hermano, realmente es triste ver que esta palabra, por ejemplo, siempre significó para aquellos que no entendían, los que no sabían, pero hoy yo veo gente que conoce del Evangelio, gente que inclusive te digo que enseña la palabra, que hoy en día le están dando a las cosas que está haciendo el mundo el visto bueno, diciendo que eso es de Dios. No es así. Lo que está escrito está escrito. La palabra nadie la puede cambiar, ni suavizar porque hay un nuevo número de creyentes que quieren oír otra cosa. Cambiémosles, démosles otro discurso. No, hermano. Eso es faltarle al Señor. Yo, como vigía, como vigilante, como atalaya, como lo quieras tomar, te digo que hay que ser, hermanos, temerosos de Dios. Su palabra es su palabra. Y a veces nos cuestan cosas, pero Dios nos ayuda. Por eso se levantan, hermanos, los que engañan. Mateo 24:24 nos dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Ya viste que en Israel dice que ya llegó el Mesías. Eso ya estaba anunciado. Y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, y aquí es donde espero que te cuides. Si aquí me están oyendo y están viendo este video de YouTube y son cristianos y creyentes, debe estar usted más
y más pendiente y más vigilante, porque la Biblia dice que engañarán, si fuera posible, a los elegidos, hermanos. ¡Qué terrible! Primera de Timoteo 4, 1, 5 nos dice, las falsas enseñanzas. El Espíritu Santo ha dicho claramente que en los últimos tiempos, en los tiempos finales, algunas personas dejarán de confiar en Dios. ¡Qué terrible! Serán engañados por espíritus mentirosos y obedecerán enseñanzas de demonios. ¡Qué terrible! Le harán caso a gente hipócrita y mentirosa, incapaz de sentir vergüenza de nada. Esa gente prohíbe casarse y comer ciertos alimentos, mira. Pero Dios creó todos los alimentos para que nosotros los comamos y le demos las gracias por ellos. Los creó para todos los que confiamos en Él y conocemos la verdad. Porque todo lo que Dios ha creado es bueno y podemos comer de todo sin rechazar nada si le damos gracias. Hay gente que se está dejando judaizar. Hay gente que está de moda ir a las iglesias donde ahora se predica el judaísmo. Y entonces los judíos no comen cerdo, no comen una cantidad de cosas. Eso es para los judíos. Tú no naciste en Israel. ¿Te vas a volver un prosélito? Un prosélito es al revés. Te estás devolviendo, hermano, a la ley. Y Jesucristo es nuestra forma de salvación. Ten cuidado con todas estas nuevas enseñanzas. Hay mucha gente feliz diciendo que sí, que los días, que el día de reposo, que una cantidad de cosas que es volver a la ley. ¿Te vas a volver, hermano? La Biblia dice que sería que igual a que tú y yo o cualquiera que falle, Dios nos guarde, pisotear a la sangre de Cristo. Eso nadie lo puede hacer. Por tanto, podemos comerlos, mira, porque Dios así lo ha dicho y porque nosotros hemos orado por esos alimentos. Ora por tus alimentos, eso sí, tú no sabes. Ora por lo que te vas a comer, dale gracias a Dios, es lo que dice la Biblia. La idolatría es fuente de espíritus de engaño. Ya Dios nos lo dijo en un mensaje anterior. Levítico 17:7. Y nunca más, dice la Biblia, sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Si tú quieres, hermano, que Dios mire diferente tu vida, hazle caso a la palabra. Nunca, dice el Señor, nunca sacrifiquen sus sacrificios a los demonios. Eso lo hacía el pueblo de Israel y por eso vino tanto, hermano, tanto problema para ese pueblo. Deuteronomio 32:17 dice, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. La innovación, las cosas diferentes, pastores diferentes que hablan otras cosas diferentes, nuevas filosofías de engaño, espíritus de demonios predicando, enseñando, idólatras. La gente está confundida, piensa que la idolatría es tener una imagen, tener un santo de metal, madera o bronce. Muchos dirán, yo ya no tengo eso, yo no soy un idólatra. Idolatría es si tú aceptas una palabra tergiversada porque a ti te gusta más que la original de Dios. Ten mucho cuidado, hermano. El Salmo 106, versículo 36 nos dice, adoraron a sus ídolos y se volvieron sus seguidores. Mancharon la tierra al derramar sangre inocente. Entregaron a sus hijas y a sus hijos como ofrenda a esos demonios. Hay muchos que tienen problema de oído. Segunda de Timoteo 4, versículo 1 en adelante, cuando Jesucristo venga como Rey, juzgará a todos, tanto a los que estén vivos como a los que están muertos. Por eso pongo a Dios y a Jesucristo por testigos de lo que te ordeno, dice el apóstol Pablo. Tú anuncia el mensaje de Dios, mira, sin contaminación, en todo momento. Anúncialo, aunque ese momento no parezca ser el mejor. Parece que nos toca hoy, hermanos,
no ser tan discretos, sino anunciarlo de una manera ya directa. Se acabó el tiempo. Muéstrale a la gente sus errores. Corrígela y anímala. Instrúyela con mucha paciencia, ¿sí? Porque la gente no está dispuesta. Porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. Mira que es la palabra la que está confirmando el mensaje. Por eso buscarán maestros que le digan lo que quieren oír. La gente no escuchará la verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos, fábulas, dicen otras versiones. Pero tú, Timoteo, le habla Pablo a Timoteo, mantén la calma en todo momento, soporta los sufrimientos y anuncia siempre la buena noticia, el Evangelio de Cristo. Haz bien tu trabajo, le dice el apóstol a su discípulo. ¿Cómo me preparo para lo que viene? ¿Cómo obtengo alimento sólido? Josué 1:8 nos dice, nunca dejes de leer el libro de la ley. Estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Si alguien quiere ser maduro en el Evangelio, tiene que practicar la lectura y la oración. No hay otra forma. De otra forma es imposible. Hay que ejercitar los sentidos. De tanto ejercitar esa práctica, adquieres una bendición con la ayuda de Dios, y es que vas a tener discernimiento. No serás engañado. Recuerda, nosotros tenemos que practicar y estar vigilantes, porque el enemigo no duerme, hermanos. Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu. Entonces debo buscarlo espiritualmente. Alejarme cuando voy a buscarlo de la carne, porque Dios no es carne. Dios es espíritu. 1 Corintios 2:9 nos dice, en la versión Reina Valera, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hermanos, el discernimiento del bien y el mal. Verás cosas sobrenaturales si tú te decides por ejercitarte en la piedad, ejercitarte en la Biblia, en el conocimiento de Dios, en la oración, en búsqueda del Dios Altísimo. Son tiempos difíciles, son tiempos complejos, donde Dios nos envía este mensaje para que estemos alerta, atentos. No seas de aquellos que ya se les olvidó, que habían aprendido las bases completas del Evangelio y que quieren seguir subiendo y pidiendo y recibiendo más. Dios, hermano, está atento para todo aquel que le busque. Que Dios te bendiga grandemente en este día y esperamos que el Señor nos bendiga para poder el próximo domingo, si Él lo permite, de nuevo tener otra maravillosa charla y encuentro con Dios. Que Dios te guarde.